Hablemos sobre una figura increíble de la historia, el profeta Isaías. Vivió en un tiempo bastante complicado, entre guerras y cambios políticos en los reinos de Israel y Judá. A pesar de este caos, Isaías se destacó y dejó una marca profunda en la historia y en la religión. Isaías nació alrededor del siglo VI a.C., en una época muy importante para el pueblo de Israel. Su historia comienza a contarse desde el primer capítulo del libro que lleva su nombre, donde menciona la visión que tuvo sobre Judá y Jerusalén, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Él era hijo de Amós, y se sabe poco sobre la identidad de su padre, pero el propio nombre Isaías es muy significativo. Significa Yahvé es salvación o salvación de Yahvé, lo que ya nos da una idea del papel que desempeñaría en su comunidad. Isaías vivía en Jerusalén, la capital de Judá, en un periodo de gran inestabilidad. Probablemente comenzó su ministerio profético durante el reinado de Uzías, cuando las cosas estaban un poco más tranquilas e incluso prósperas. Fue en este tiempo que tuvo una experiencia marcante en el templo, que dio inicio a su misión como profeta. Esta visión ocurrió en el año de la muerte del rey Uzías, un momento de gran cambio e incertidumbre para el pueblo. Isaías estaba en el templo, probablemente participando en alguna actividad religiosa, cuando tuvo esta poderosa experiencia espiritual. Este relato, encontrado en el capítulo 6 del libro de Isaías, muestra no solo su fe, sino también cómo se conectó con algo más grande en un momento tan turbulento. Tuvo una visión extraordinaria donde vio a Dios sentado en un trono majestuoso, y la parte de abajo de su vestidura llenaba el templo. Alrededor del trono estaban seres angelicales llamados serafines, que clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ante esta escena impresionante, Isaías sintió un miedo profundo y se dio cuenta de su propia fragilidad. Reconoció que no era digno, reconociendo la pecaminosidad no solo de él, sino también del pueblo a su alrededor. Exclamó: ¡Ay de mí! Estoy soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta visión de la santidad y gloria de Dios hizo que Isaías comprendiera cómo todos necesitamos purificación. En un momento de desesperación, uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido tomado del altar y tocó sus labios, diciendo: Esto tocó tus labios. Ahora, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado perdonado. Esta acción simbolizaba la purificación de Isaías, preparándolo para la misión que lo esperaba. Luego, Isaías escuchó la voz del Señor preguntando: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió de inmediato: Aquí estoy, envíame a mí. Este fue un momento decisivo, donde Isaías se ofreció como mensajero de Dios, aceptando el privilegio y la responsabilidad de llevar la palabra divina al pueblo. La visión en el templo no solo reveló la grandeza de Dios, sino que transformó profundamente la vida de Isaías, preparándolo para una misión llena de desafíos, pero también de la constante presencia de Dios en su vida. Ahora, si te interesa este tema, ¿qué tal si te suscribes al canal y activas la campanita para recibir más contenidos como este? Eso nos ayuda mucho. Sin más demora, vamos al vídeo. Después de la muerte del rey Uzías, su hijo Jotán asumió el trono. Durante este periodo, Isaías desempeñó un papel importante como profeta en Judá. Jotán reinó por alrededor de 16 años y su gobierno fue marcado por una relativa estabilidad política y prosperidad económica, resultado, en parte, del reinado de su padre. Durante este periodo, Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá. Enfatizaba la importancia de ser fiel a Dios y de evitar la idolatría y la injusticia social. Es probable que también haya aconsejado al rey Jotán en cuestiones espirituales y políticas, intentando influir en las decisiones del gobierno para que estuvieran alineadas con los principios divinos. A pesar de que Judá vivía un tiempo de relativa estabilidad bajo Jotán, había señales de problemas en el horizonte. El imperio asirio, en crecimiento, se convertía en una amenaza para los reinos vecinos, incluido Judá. Al mismo tiempo, cuestiones sociales y económicas comenzaron a crecer, y la fidelidad del pueblo a Dios a menudo parecía quedar en segundo plano. La situación comenzó a cambiar drásticamente tras la muerte de Jotán. Su hijo Acaz ascendió al trono de Judá. Aunque Judá aún tenía cierta estabilidad política y prosperidad material, Acaz se mostraba como un líder débil e inseguro. Sus decisiones pronto tendrían consecuencias desastrosas para el reino. Tan pronto como asumió el trono, Acaz enfrentó amenazas externas. El reino del norte, bajo el mando del rey Peca, y Asiria, liderada por Rezim, formaron una alianza contra Judá. Su objetivo era derrocar a Acaz y colocar a un rey subordinado en el trono, cambiando la dinastía existente.
Es aquí donde la historia comienza a complicarse realmente. Ante la amenaza, Acaz se preocupó mucho y comenzó a buscar una solución, pero no confió en Dios. En lugar de buscar orientación espiritual, apostó por la diplomacia y alianzas políticas. Para ello, buscó apoyo del rey Tiglat-Pileser III de Asiria, ofreciendo tributos y sometiéndose a él a cambio de protección contra Israel y Aram. Isaías, como profeta, tuvo que lidiar con las consecuencias de estas decisiones. Confrontó a Acaz y le advirtió sobre el peligro de confiar en alianzas con naciones paganas, en lugar de buscar la protección de Dios. El profeta intentó animar al pueblo a permanecer fiel a Dios y a buscar su orientación, en lugar de soluciones temporales. Durante el reinado de Acaz, Isaías recibió varias visiones y mensajes que más tarde registró en su libro. En los capítulos 1 a 5, hablaba sobre la necesidad de arrepentimiento y de volverse hacia Dios. Denunció la injusticia social, la corrupción y la idolatría que se estaban extendiendo por Judá. Isaías advirtió que el juicio de Dios se acercaba debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció esperanza de perdón y restauración para aquellos que se volvieran a Dios de corazón. En los capítulos 7 a 12, encontramos la famosa profecía mesiánica. Isaías habló sobre la venida de un futuro Mesías que traería salvación y restauración para el pueblo de Dios. Anunció que una virgen daría a luz a un hijo llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías también describió el reinado justo y pacífico de ese Mesías, que traería liberación para Israel. Estas profecías son algunas de las más conocidas del libro de Isaías y se cumplen en Jesucristo, el Mesías prometido. A pesar de todas estas advertencias y mensajes de Isaías, Acaz no prestó atención al profeta y continuó su alianza con Asiria. La alianza de Acaz con Asiria acabó convirtiéndose en un gran problema para Judá. Tiglat-Pileser III rápidamente aprovechó la debilidad de Acaz y exigió que se sometiera completamente, transformando a Judá en un vasallo del imperio. Con esto, Acaz tuvo que pagar tributos cada vez mayores y seguir las órdenes de Asiria, lo que socavó su autoridad e independencia. Para intentar protegerse, Acaz también buscó alianzas con Egipto y Etiopía. Esta decisión, sin embargo, fue vista por Dios como una falta de confianza en su protección. Debido a esto, Isaías recibió un mensaje profético bastante curioso. Dios ordenó que anduviera desnudo y descalzo, lo que está registrado en Isaías 20, 2 a 4. La instrucción era que Isaías se despojara del sayal, una vestimenta áspera usada como señal de luto o arrepentimiento. Al hacer esto, estaba mostrando vulnerabilidad y exposición. Y fue exactamente eso lo que hizo. Anduvo desnudo y descalzo durante 3 años. Esta acción audaz llamó la atención de las personas y trajo un mensaje poderoso. La desnudez de Isaías era un recordatorio vívido de la fragilidad del pueblo ante las amenazas externas y de la necesidad de confiar en Dios en tiempos de crisis. Al caminar descalzo, simbolizaba humildad y sumisión a la voluntad divina. Isaías mostraba que nada podría proteger a Judá, excepto la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios explicó el significado de esta acción. Comparó los 3 años en que Isaías anduvo desnudo con el destino que aguardaba a Egipto y Etiopía. Así como Isaías fue una representación física de la futura desnudez y humillación de los prisioneros de esas naciones, Asiria los capturaría y los despojaría de sus vestiduras. Mientras Isaías profetizaba, Judá enfrentaba un tumulto espiritual. La idolatría y la adoración a dioses extranjeros se estaban alejando al pueblo del verdadero Dios. Y fue en este escenario que Isaías confrontó a Acaz y lo advirtió sobre el camino que estaba siguiendo. Acaz ignoró las advertencias de Isaías sobre las consecuencias de su apostasía y continuó desobediente. Con el tiempo, la situación de Judá solo empeoró. Eventualmente, la propia Asiria invadió Judá, devastando el país y cercando Jerusalén. Acaz y el pueblo de Judá sufrieron mucho bajo el dominio asirio, enfrentando hambre, enfermedades y miseria. El reinado de Acaz se convirtió en un periodo sombrío y turbulento, y sus decisiones políticas erróneas, sumadas a la falta de fe en Dios, dejaron a Judá débil y desesperado. La muerte de Acaz no trajo alivio, sino que fue el inicio de nuevos problemas, con su hijo Ezequías heredando un reino en ruinas y grandes desafíos por delante. Tan pronto como asumió el trono, Ezequías comenzó a implementar reformas religiosas y políticas para purificar a Judá de la idolatría y restaurar la adoración al verdadero Dios. Isaías apoyó a Ezequías en estas reformas, actuando como consejero espiritual y profeta del rey. Durante este periodo, Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo, instándolos al arrepentimiento y a la fidelidad. Denunciaba la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que aún persistían. Pero, al mismo tiempo, ofrecía esperanza y consuelo, recordando las promesas de Dios de salvación y redención. Sin embargo,
Judá enfrentó una crisis aún mayor durante el reinado de Ezequías, cuando Senaquerib, el rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. Senaquerib gobernó entre 705 y 681 a.C. Durante su reinado, Asiria era una potencia temida, conocida por su disciplina y eficacia militar. Preocupado por la situación, Ezequías intentó inicialmente resolver el problema de forma diplomática. Envió mensajeros a Senaquerib, buscando la paz y acordando pagar tributos a cambio de no ser invadido. La narrativa bíblica y las inscripciones históricas detallan estos intentos de negociación, mostrando cómo Ezequías buscaba evitar un conflicto directo. Ante esta amenaza, Ezequías, el rey de Judá, envió un mensaje a Senaquerib, pidiendo clemencia y ofreciéndose a hacer todo lo que fuera necesario. Senaquerib, sin embargo, impuso a Ezequías un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, pero aún no quedó satisfecho. Decidió entonces invadir Judá, resultando en el cerco a Jerusalén. Cuando Ezequías supo que Senaquerib había enviado una carta amenazadora, se sintió angustiado. Subió al templo, leyó la carta y, en un gesto de desesperación, rasgó sus vestiduras, un signo común de luto y angustia. En busca de orientación, Ezequías envió mensajeros al profeta Isaías para pedir consejos sobre cómo enfrentar la situación. Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Le aseguró que Dios protegería Jerusalén y que el ejército asirio sería derrotado. Isaías le dijo a Ezequías que no temiera las palabras de Senaquerib, afirmando que el rey volvería por el mismo camino por donde vino. Recordó que Dios estaba al tanto de las blasfemias y de las amenazas hechas, y que Jerusalén no sería conquistada. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa. La sombra en el reloj retrocedería 10 grados. Esta señal realmente ocurrió, demostrando el poder de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo a Ezequías y al pueblo, solidificando su confianza en la protección divina. Ezequías, entonces, expresó su fe y suplicó a Dios que interviniera en favor de Jerusalén, pidiendo que él mostrara su poder a todos los reinos de la tierra. La respuesta de Dios fue sorprendente. Tras las oraciones de Ezequías y el mensaje de Isaías, Dios actuó de manera sobrenatural. Como está escrito en Reyes 19:35, esa misma noche, el ángel del Señor hirió a 185,000 soldados asirios. A la mañana siguiente, el pueblo de Jerusalén despertó en shock, encontrando al ejército asirio completamente derrotado. La destrucción fue tan grande que todos se sintieron aliviados y agradecidos por la intervención divina. La historia destaca la importancia de la fe en momentos de gran peligro y la certeza de que Dios puede proteger a su pueblo de maneras sorprendentes. Tras la intervención divina que salvó a Jerusalén, el pueblo reconoció el poder de Dios como la razón de su protección. Ezequías e Isaías se unieron para restaurar la fe en Dios, creando un camino de esperanza para Judá. Pero, tiempo después, Manasés, hijo de Ezequías, asumió el trono y gobernó por cerca de 55 años. Desafortunadamente, su reinado estuvo marcado por la rebelión y la injusticia. Revirtió las reformas de su padre, trajo de vuelta la idolatría y construyó altares paganos en Jerusalén. Además, persiguió cruelmente a los profetas y a los fieles, esparciendo corrupción y derramando sangre inocente. Incluso en este clima hostil, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Isaías enfrentó mucho peligro por sus mensajes, pero se mantuvo firme en su misión de ser un mensajero del Señor. La tradición dice que pudo haber sufrido martirio durante el reinado de Manasés, aunque la Biblia no da muchos detalles sobre su muerte. Su legado, sin embargo, continúa inspirando fe y coraje a lo largo de las generaciones. También hay un relato sobre su muerte en el libro apócrifo llamado La Ascensión de Isaías. Este texto, que no forma parte del canon de las Escrituras, trae visiones y profecías, incluyendo una narrativa dramática sobre la ascensión de Isaías al cielo. Según este relato, durante el reinado de Manasés, Isaías enfrentó gran oposición por sus críticas y advertencias que dejaron al rey furioso, especialmente porque él estaba involucrado en prácticas idólatras. El valor de Isaías en un tiempo tan difícil destaca la importancia de permanecer fiel a los principios de justicia y rectitud, incluso ante la persecución. Isaías enfrentó un destino trágico por sus palabras y acciones, pero aún así, mantuvo su coraje y fe hasta el final. Continuó predicando el mensaje de Dios, incluso sabiendo que podría tener una muerte dolorosa. Su devoción y compromiso con la verdad nunca vacilaron. En cuanto al rey Manasés, que gobernó en medio de la desobediencia, hay indicios de que se arrepintió en los últimos años de su reinado. Después de ser capturado por los babilonios, se humilló ante Dios y fue restaurado al trono.
Intentó entonces reformar la religión y llevar al pueblo de vuelta a Yahvé. Pero, desafortunadamente, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar las consecuencias de sus acciones. El legado de Manasés es un recordatorio sobre los peligros de alejarse de Dios, pero también muestra que el arrepentimiento sincero puede traer misericordia. Isaías, a pesar de la persecución y las dificultades, dejó un impacto duradero a través de sus escritos. El libro de Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento, contiene 66 capítulos y es una de las obras más significativas de la Biblia. Registró sus visiones y profecías en un periodo crucial de la historia de Judá, abordando temas como la soberanía de Dios, la justicia social y la esperanza de redención. Las visiones de Isaías sobre un futuro mesiánico ofrecen esperanza al pueblo de Israel en tiempos difíciles. Sus profecías sobre el nacimiento de Jesús, su vida, sacrificio y reinado eterno son esenciales para la fe cristiana. Para los cristianos, Jesús es el cumplimiento de estas profecías, el Mesías que vino a salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, que ayuda mucho en nuestro trabajo y nos motiva a seguir trayendo historias bíblicas para tu aprendizaje. Un fuerte abrazo y que tengan la paz del Señor.